en sintonía con La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe. Conducido por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, los reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos ya al final de la 28ª semana del tiempo ordinario, como también el texto de Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12, nos presenta ese escenario donde ya Jesús va saliendo de esas discusiones muy intensas con las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, donde ellos siguen siempre encaprichados, siguen con esa dureza de corazón y no quieren pues ellos aceptar esa nueva enseñanza de un maestro que ha marcado diferencia en la historia de la humanidad. Y así, por otro lado, ahora se encuentra Jesús frente a sus mismos discípulos, todas aquellas personas que humildemente van captando, haciendo suya esa enseñanza. De tal manera que va marcando todo un proceso de madurez del cristiano, del discípulo de Jesús, donde ya no va a estar titubeando, donde ya no va a estar calculando el discípulo de Jesús, sino más bien es el momento que debe mostrar todo un proceso de madurez, de convicción de aquello pues que realmente quiere en la vida. Y eso es lo que Jesús también ya va notando y les va anticipando, que ellos deben estar siempre a la altura de las exigencias que conlleva anunciar el Evangelio, las implicaciones del que sigue a Jesús, las implicaciones de todo aquel promotor del reino de Dios. Y así como pues nos presenta Jesús que todo aquel cristiano que es capaz ya de reconocer, consciente de ese reino, ya no va a negarle a él abiertamente ante los hombres, ante el mismo mundo, sino más bien va a ser capaz de testimoniarlo ante cualquier consecuencia. Entonces dice, pues yo también no me negaré y daré testimonio de todo aquel que lo haga, pero más bien aquel que se niegue a hacerlo, yo también me negaré. Y luego pueden ustedes o puede el mundo también decir cosas del Hijo, pero eso que lo hagan contra el Espíritu, dice, eso no tendrá perdón. Y luego le dice, cuando les lleven a los tribunales por causa mía, dice, no se preocupen de lo que van a decir, dejen que el Espíritu Santo asuma ese rol y ya verán que Él lo va a hacer perfectamente. Entonces, ante la misma realidad de Jesús que va a ir asumiendo ese rol de la pasión, el anuncio de su muerte, no va a estar solo el discípulo. La comunidad apostólica no va a quedar sola, sino más bien el Espíritu Santo ya va a ir haciendo esa transición de acompañar y guiarles también por ese camino de anuncio de la buena noticia ante cualquier circunstancia, cualquier realidad de persecución, de amenaza, aún más de muerte
El cristiano no debe perder la calma y que el miedo no le impida de seguir con ese anuncio del Evangelio. Así pues, queridos hermanos y hermanas, al ir concluyendo ya, de alguna manera acercándonos también al final del año litúrgico, ciclo A, así también los textos nos van comprometiendo cada vez más y a ser responsables de todo ese quehacer cristiano. Pidamos a Dios la gracia siempre para que nos asisten en todo momento y podamos también dar testimonio del amor y la gracia de Jesucristo. Oremos en comunidad. Al rezar contigo, Señor, agradezco tu perdón cuando he estado incapacitado por el miedo. Tu amor puede eliminar mi miedo. Una y otra vez me dices que no tenga temor. Infunde en mí tu espíritu de valentía para que pueda hablar clara y confiadamente a los demás sobre tu palabra. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Han escuchado La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe, conducida por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Gracias por su atención. Hasta la próxima.